Comienza Decisión Política, Decisión Ciudadana, aquí los viernes por la mañana por Radio del Oeste. Les recuerdo que tendremos material que después se estará subiendo con imágenes a las redes sociales, también después del informativo central por Canal 8 y también las redes sociales tendremos las entrevistas, el material que vayamos registrando. Comenzamos este camino rumbo a las elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo. El próximo 11 de mayo los uruguayos estamos nuevamente convocados en forma obligatoria a votar, a elegir intendentes en los 19 departamentos, las respectivas juntas departamentales y en los distintos puntos del país, localidades, ciudades que tienen municipio, elegir al alcalde y los integrantes del Consejo Municipal. Pero vayamos ya directamente a nuestro primer invitado, quien comienza también este ciclo, Carlos Fernández, candidato a la Intendencia por el departamento de Colonia, por el Frente Amplio, tiene 41 años de edad, nacido en la ciudad de Rosario, viviendo hace años en Juan Lacase, dirigente del UMRA, el sindicato metalúrgico. Carlos, el gusto de tenerte con nosotros. Bienvenido, buen día. Bueno, gracias Gustavo, la verdad que para mí es un honor estar acá. Siempre me gusta compartir con ustedes, una radio amiga, la verdad, y que tiene muchos años de trayectoria. Y bueno, agradecerte el espacio y la entrevista como siempre. Y saludamos a la audiencia. Bueno, por favor, es un gusto tenerte con nosotros, siempre la amabilidad de compartir este diálogo, un espacio abierto, democrático, participativo. Te presenté bien, 41 años de edad, viviendo en Juan Lacase, dirigente del UMRA, no dije edil departamental también. Sí, bueno, son las responsabilidades que estamos cursando en este momento, edil departamental de la Junta de Colonia y bueno, después todo lo otro es tal cual lo has dicho tú y bueno, estamos en esta responsabilidad que nos entregaron nuestros compañeros y compañeras Frente Amplistas, que es nada más ni nada menos que ser uno de los candidatos del Frente Amplio. Estamos conjuntamente con Nicolás Viera en esta quijotada, porque creemos que es una quijotada importante, tratar de conversar con la gente, de llegar con nuestras propuestas, siempre del respeto, desde la amabilidad con la gente y bueno, llevarle nuestra propuesta y de por qué deberían de elegir Frente Amplio. No hemos gobernado nunca este departamento como nuestra fuerza política y queremos esa oportunidad y bueno, estamos en esta cuestión que es la campaña política, que es desde el barrio, desde las bases de los comités nuestros, de distintas reuniones con las organizaciones sociales y obviamente un papel fundamental que juegan ustedes, que son los medios de comunicación. Seguramente te definís como un militante social. ¿Por qué la política? ¿Por qué esta tarea? ¿Por qué este desafío, Carlos? Bien, este desafío, a ver, uno ve que hay cosas que están mal hechas o que están atravesando la población de cierta manera. Yo siempre digo que hay dos formas, o participás o a veces te quedás en una red social que es mucho más fácil, sentado en tu casa tomando un mate y opinás. Yo creo que las cosas para cambiarlas hay que participar y eso es lo que hemos intentado y lo que he intentado desde mi vida, ¿no? Desde cuando ayer hacía una referencia, ¿no? Nací en Rosario, en un barrio que no tenía servicios, que pasamos más de alguna cuestión compleja en nuestra casa, cruzamos la educación pública, trabajamos en el frigorífico, trabajamos en un supermercado, trabajamos en esta empresa metalúrgica que cerró, que es Yasaki. O sea, tenemos un conocimiento de las necesidades de los trabajadores, sabemos lo que es pasar con un seguro de paro, sabemos las dificultades que tiene la familia, o sea, somos un vecino más que tenemos y cruzamos las mismas dificultades que tienen los vecinos. Entonces, teniendo la oportunidad esta que nos entregó el Frente Amplio de ser candidato, hemos visto en este rol particular del edil departamental que los servicios no llegan a la gente. ¿tá? Vos vas y esto seguramente alguien que nos esté escuchando, que nos esté mirando, puede salir de su casa y ver si realmente se ha invertido en obras en su barrio, si realmente se está atendiendo el tema de la basura, lo del alumbrado público. O sea, el gran ABC de la Intendencia que es ese, no se cumple muchas veces, ¿verdad? O no llega de la mejor manera o democratizado como debería ser. A veces las obras quedan en el centro de la localidad o en Colonia del Sacramento y, por ejemplo, Palmira, Florencio Sánchez, queda en el olvido. Acá mismo, en Nueva Albesia, nos pasó que hace unos días estuvimos en el barrio Retiro y los vecinos nos planteaban cosas que están planteando hace más de un año, que hubo una rendición de cuentas, por ejemplo, la mejora del alumbrado público. Entonces les sacábamos la cuenta que ellos pedían 14 focos y con el valor de un pico de luz, estábamos hablando de 390.000 pesos.
O sea, y eso soluciona todo el tema del alumbrado público, por ejemplo, para ese barrio. Entonces decimos, es tanto el gasto que hay que hacer cuando se cobra, por ejemplo, en este caso, un impuesto que es injusto y que genera superávit. La tasa de alumbrado. Exactamente, sí, es impuesto. Antes era tasa y venía por la contribución inmobiliaria, que bueno, tenía una cuestión tal vez que de más justicia, en el sentido de que el alquilino no pagaba, solo pagaba el propietario de la vivienda o del inmueble con la contribución inmobiliaria, y eso llevó a una rebaja a ese sector y una recarga a los sectores menos pudientes, claro. ¿verdad? Que te la cobran con el recibo de deuda. Claro, y eso también hay que decirlo, es una deuda que se generó no solo en Colonia, en muchas intendencias del país. Del 2016 para atrás cobraban ese impuesto y nunca se pagó el consumo de energía eléctrica. Desde el 2016 se aplica una regularización, se cobra por UTE, pero es una deuda que se tiene que pagar hasta el 2034. Hay gente que ya la pagó, ¿verdad?, en su contribución inmobiliaria, y ahora está pagando nuevamente esto. Y hoy y es una cosa que me llena de alegría también, porque hemos colocado este tema donde todos los candidatos y candidata, en este caso que tenemos una también, han tomado este tema del alumbrado público como una cuestión que es injusta, ¿verdad? Y eso nos lleva a que hemos colocado el tema, como lo decía recién, y a su vez lo hemos acompañado con proyectos de resolución en la Junta Departamental, porque no es solo colocar un tema y opinar sobre las cosas, sino que en este trayecto hemos trabajado en eso, hemos agregado 2 proyectos para modificar este impuesto que es injusto. No hemos tenido el resultado que pretendíamos de los ediles del oficialismo, por ejemplo, en este caso ediles también del equipo de María de Lima, ¿verdad?, que, bueno, nunca se animaron a tratar de decir, bueno, hay que cambiarlo mientras estamos en gestión, ¿no? Hoy se prometen cosas que de repente se podrían solucionar en la Junta Departamental, por sí, ejemplo. Claro, convencido de eso, porque, bueno, nosotros en nuestro rol de edil departamental, en el rol del Contralor, hemos visto cosas que están mal. Por ejemplo, la calidad de las obras. Si ustedes van al archivo, y seguramente acá ha hecho declaraciones, María ha dicho que las obras son de mala calidad, que se invierte y solo se benefician algunas empresas y se le vuelve a dar trabajo. Los vecinos, de hecho, plantean acá muchas veces, justo es decirlo, en la radio, en mensaje, que se hacen, por ejemplo, bituminizaciones, a los pocos días ya hay pozos, que las obras no son de buena calidad. Hay cuestionamientos en eso. ¿Eso también se percibe en la Junta Departamental y en los pedidos de informes que ustedes han hecho? Sí, claro. Entonces nosotros hemos contactado esto, lo volvemos a denunciar, decimos que hay empresas, es más, hay una empresa que fue, o un empresario, mejor dicho, fue procesado por una sobrefacturación y las obras nunca se hicieron. Y hablamos de Florencio Sánchez, por ejemplo, que se hicieron obras y se volvieron a hacer y se volvieron a cobrar de una manera llamativa para la justicia, y por eso termina con un procesamiento, ¿verdad? Pero eso que decías vos, lo del vecino, que es el que realmente ve qué es lo que pasa enfrente de su casa o en el barrio o en la localidad. Pero yo lo que voy con esto, con el tema del que decía de María de Lima, o en el caso de otros ediles que también van en el mismo sentido, plantean de que no es de buena calidad. Entonces yo pregunto, hoy, tanto María, los ediles y demás están cogobernando. ¿Por qué? Porque hay directores del sector en la intendencia, hay ediles departamentales, porque nosotros hemos presentado propuestas y no se votan. Entonces, yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando estamos en la gestión. Bienvenido que María llegue, obviamente, y que tendrá su plan de gobierno y sus cuestiones, pero entendemos que por qué no se hacen cuando se está en la gestión. Es más, ella tenía una responsabilidad en OPP, donde es el gran contralor también de las obras y el dinero que viene a nivel nacional. Si vos sabés que hay un problema puntual de que la intendencia está beneficiando a algunos, o que la intendencia está invirtiendo y no es realmente lo que se invierte porque la calidad no es buena, bueno, hay mecanismos de empezar a apretar en cierta manera, ¿no?, a la gestión para decir, no, hay que hacerlo bien, de calidad, que perdure y que el dinero de los contribuyentes se utilice de buena manera. Porque acá hay un concepto, perdón, para redondear, que a veces se entiende que como somos Frente Amplista queremos defender ese dinero, ¿no? Nosotros queremos defender el dinero de todos los contribuyentes, ¿verdad? El dinero cuando entra no distingue colores. Es de la gente de Cabildo, de Independientes, de Colorados, de Blancos, de Frente Amplistas, que entra a esa bolsa y en definitiva se administra. Yo estoy seguro que hay muy buenos ballistas, muy buenos wilsonistas que entienden que no es la persona, sino muchas veces que es la gestión y las cosas que se tienen que implementar. Y a esa gente también es la que queremos hablar para que nos des una oportunidad, ¿verdad? Tú mencionabas allí María de Lima, que es una de las candidatas del Partido Nacional, junto a Guillermo Rodríguez. ¿Tú estás diciendo que es lo mismo entonces una cosa y la otra, que hoy están cogobernando el sector de María de Lima, que hoy aparece como oposición dentro del Partido Nacional? Sí, para mí es exactamente lo mismo, porque yo creo que vos cuando estás en la
gestión tenés que hacer cosas diferentes para desmarcarte de algo. Por ejemplo, a mí me ha pasado, es más, tal vez que era una de las preguntas que tenía. Por ejemplo, hace unos días Nicolás, con todo el respeto que merece mi compañero, él tenía una posición puntual sobre algunos directores, por ejemplo, patrimonio, por ejemplo, obras y género y generaciones, ¿no? Él entendía o entiende que esas direcciones... Que hay gente podía que continuar una gestión del Frente Amplio. Yo no lo comparto, pero se lo digo como, desde el respeto, decir, ¿por qué no compartiría esa posición? Y lo mismo lo que digo en el caso de María de Lima, ¿no? Yo, para mí, es la continuidad, ¿verdad? Desde otro lugar, para tratar de polarizar dentro del mismo Partido Nacional y decir, bueno, viene gente a hacer cosas nuevas, pero en definitiva se terminan reagrupando para seguir con lo mismo, ¿verdad? Y eso nos preocupa. Si ellos habrían hecho eso dentro de la gestión, yo soy el primero en decir, bueno, acá aparentemente hay un grupo, un sector del Partido Nacional que viene a generar esa pequeña oposición dentro del mismo partido, ¿verdad? Y con esto redondeo con lo de Nico. Decíamos, y se lo dijimos con respeto, lo dijimos en los medios de comunicación, estamos ahora diciéndolo, y no genera una cuestión de que quién es mejor o quién es peor, sino que siempre desde ese lugar poder debatir las ideas con algún fundamento que, bueno, en realidad muestre por qué hay cosas que están equivocadas. Y bueno, estamos convencidos que en este caso el Partido Nacional es lo mismo, ¿tá? Con una continuidad de lo mismo. Nosotros con Nicolás somos la renovación, porque en definitiva es eso. Estamos trabajando en unidad. Es más, ayer el cierre de Carmelo lo invité a Nicolás a que suba al estrado conmigo para terminar nuestra oratoria, porque entendemos y sí realmente lo podemos hacer. Nosotros podemos tener una diferencia en un concepto, pero después hacemos una campaña unitaria, en conjunto, salimos, vamos, compartimos un montón de cosas que desde el otro lado no se ven como una cuestión no de agravios, pero sí de demostrar y decir, está todo mal lo que hacen. Bueno, pero hay que hacer una revisión de que ya estaban gobernando, ¿verdad? Tengo una cantidad de preguntas, Carlos, pero te consulto, ¿por qué el Frente Amplio pierde tantos votos de las elecciones de octubre, incluso el balotaje de noviembre, a mayo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo creo que ahí hay multifactores, ¿verdad? Yo creo que el Frente Amplio, y esto lo he planteado y lo hemos discutido dentro del Frente Amplio, muchas veces no tiene como una continuidad con sus candidatos, ¿verdad? Si vos mirás, los candidatos, el único que medianamente ha estado o ha repetido es el doctor Jorge Mota, sí, que bueno, que es el que ha sido candidato menos en estas elecciones, después venía de 3 elecciones. 3 elecciones, sí señor. Pero después otros candidatos es una elección y se pierde, una elección y se pierde. Y justo decir, a veces en la interna del Frente Amplio les pegaban duro, ¿eh? Pero por eso digo, entonces, eso es como una cuestión de autocrítica, que quien habla la ha planteado dentro de la fuerza política, decir, ¿por qué no hay una continuidad? ¿Tá? De mantener un candidato, de tenerlo los 5 años, de mostrarlo, de llevarlo a ver la realidad. Y no es una cosa de llevarlo como te llevo y te coloco acá, sino que entienda que hay que hacer un camino largo. En este caso, tanto Nicolás como quien habla, tenemos una especie de trayectoria en diferentes roles. Nicolás es diputado, ahora es senador. Quien habla ha sido estos 5 años edil departamental, venimos del movimiento sindical, fuimos candidato a diputado en el 2019 y seguimos. Nosotros seguimos, intentamos de conversar con la gente, de estar, de resolver cosas, que muchas no la podemos resolver porque en definitiva no somos los últimos que gestionamos, ¿no? Pero lo que es cuestiones de llevar al Ejecutivo, de llevar iniciativas, propuestas, controlar al Ejecutivo, todo eso lo hemos hecho y nosotros estamos tranquilos porque hemos realizado cada cosa que los vecinos y vecinas nos piden. Cuando no se ejecuta o no se resuelve, lo definitivo, bueno, decimos, bueno, hasta acá llegamos, el que resuelve en definitiva es quien está gobernando. Y bueno, yo creo que también es parte de lo que ha pasado con el Frente Amplio en eso, de no mostrar a sus candidatos. Lo otro, juega mucho la dependencia que hay en la Intendencia de Colonia. Esto es en el tema de los funcionarios municipales, estamos hablando de que hay 1.500 funcionarios, de los cuales 1.200 más o menos son los contratados. Muchos de los contratos están vencidos y esto genera una cuestión de qué es lo que va a pasar conmigo. De inseguridad laboral. Exactamente. No quiere decir que todos, porque después en el cuarto secreto cada uno podría cambiar su voto, no. Pero hay una cuestión de dependencia donde saben que los trabajadores no pueden mostrarse si van a un acto o al otro, solamente que vayan al acto del Partido Nacional. Los que opten ir no va a haber problema, pero si hay alguien o un funcionario del Partido Nacional que va a un acto del Frente Amplio ya queda medio tildado y bueno, son cosas que están pasando, ¿no? ¿Hay persecución? Yo creo que sí, en cierta manera sí. Es más, creo que la persecución más grande, aunque vos no lo creas, está entre los mismos partidos, o sea, entre los mismos sectores del Partido Nacional. ¿En la interna del Partido Nacional? Sí, porque esto lo hemos comprobado, porque, por ejemplo, ves cómo hay temporadas de pase de un lugar al otro de cada sector de ellos, y la gran persecución muchas veces está en los sectores de ellos mismos. ¿Y el Frente no puede enamorar al votante de Colonia para seducirlo
¿Qué le pasa al frente en eso? ¿No logra enamorar? No solamente por el candidato, por ese poder que tiene la intendencia. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que el desafío también es como comunicar a la gente qué es lo que ofertamos nosotros, ¿no? Tenemos que tener una oferta a la gente que entienda que somos una posibilidad, ¿no? Yo hace días que coloco algo que puede ser llamativo, ¿no? Que es la alegoría de las cavernas, ¿no? No sé si la conocés, de Platón, que habla de esos prisioneros que solo ven una realidad que es proyectada de atrás y bueno, y están sin moverse, sin creer que hay otra forma de vivir, ¿verdad? Siempre mirando eso. Es aquí que uno sale y obviamente que descubre que hay otra realidad y vuelve a tratar de convencer a eso. Y es lo que estamos intentando de hacer nosotros, de convencer a la gente de que hay otra realidad, de que hay otra posibilidad de gobernar diferente, con propuestas. Además, nosotros tenemos un programa del Frente Amplio que fue aprobado. Hay 2 planes de gobierno que, ¿por qué? Porque los énfasis que le va a dar Nicolás o que le voy a dar yo con nuestro equipo, en este caso tenemos a Fernando Colli, que es de acá, compañero médico, tenemos a Reina Cortalesi, que es de Rosario, tenemos a Emilia Cuña, que es de Carmelo, y Marcos Musieli, que es de Colonia. Un equipo que está dividido en el departamento para tratar una representatividad importante ahí. Hemos elaborado un plan de gobierno también con los sectores que intenta atender casi todas las áreas, ¿tá? Y obviamente que siempre está abierto a las mejoras. Hace unos días teníamos una reunión con la Cámara de Turismo y ellos nos plantearon un montón de temas que cuando le presentamos lo que nosotros teníamos era casi idéntico de lo que nos estaban pidiendo. O sea, no estamos mal rumbeados, lo que voy a decir, ¿no? Entonces, tenemos que ir con esas propuestas, tratar de hablar con la gente y decirle que le queremos mejorar la gestión, agregarle 2 cuotas, una importante que es la transparencia y la otra que es la honestidad. En el tema de la transparencia no hemos tenido mucho resultado. Pedidos de acceso a la información pública muchas veces no son contestados, pedidos de informes también quedan colgados o solo aparece una información. Nosotros siempre decimos que los pedidos de informes no son información, tienen que ser con documentación acompañados porque es eso, es la forma de nosotros contrarrestar o hacer el contralor de lo que está pasando, ¿no? Estamos dialogando en esta mañana, estamos con Carlos Fernández, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Colonia. Vamos a ir a una pausa en un ratito nada más, pero Carlos, departamento de Colonia que es visto con admiración por otros puntos del país, pero Colonia que está atravesando una situación muy complicada, no descubro nada nuevo. Yasaki, calcar ahora el efecto que puede también tener Indulaxa en Cardona, que es soriano, pero impacta en el departamento de Colonia. Otras situaciones que se han dado también. ¿Es un escenario complicado que enfrenta el departamento? Sí, exactamente, lo decías vos, son cerca de 2.000 trabajadores, ¿verdad? Hay 6.000 trabajadores desocupados a nivel país, 2.000 aporta Colonia, hoy. De entrada nomás. De entrada Colonia, eso, son los trabajadores de Yasaki, son los del Matadero de Rosario, los 19 o 20 del Matadero de Tarariras, Lactalis, que también hay gente de Florencio Sánchez que se está intentando, y lo recibimos hace unos días en la Junta Departamental, porque 12 trabajadores se pueden reubicar en Juan Lacase, pero necesitan un transporte, ¿verdad? Porque la empresa les quiere dar 10.000 pesos de por vida como viático, o sea, solo 10.000 pesos que lo dividan en el resto de su vida laboral para poder viajar, o sea, es irrisorio eso. Entonces se está intentando buscar ahí una articulación con las intendencias para que puedan venir acá. Tenés lo de Calcar Carmelo, lo de Calcar Tarariras, porque había trabajadores de Calcar que estaban viniendo a Tarariras, o sea, va sumando la reestructura de Isusa, también que golpea en Palmira, y va sumando y tenés un escenario complejo. Pero yo no lo resumo solo ahí. ¿Por qué? Porque para los jornales solidarios, que es un subsidio, se anotan más de 3.000 personas en el departamento. Y otro tanto que queda fuera, porque si tiene una prestación ya no puede acceder ni siquiera a anotarse. O sea, hay una situación compleja en nuestro departamento, la vemos cuando salimos a la calle. Yo no sé si en Nueva Albesia vos has visto, pero en Colonia, en Juan Lacase, en Carmelo, gente durmiendo en la calle, sí, claro, gente comiendo en las volquetas, y eso es lo que queremos nosotros atender también desde la Intendencia, que tiene que ser una pata también desde el gobierno a nivel nacional, ¿verdad? Que tiene que ser firme con políticas sociales de ayuda, pero la Intendencia es un gran articulador con el gobierno y con el dinero de los contribuyentes también solucionar. Es más, teníamos una visita hace unos días, después te la puedo desarrollar un poco más, en un barrio, en un asentamiento, y a través de eso terminamos en Mides. Cuando fuimos a Mides accedimos a que, de información que quedaron en pasarnos con detalles y más, que Colonia tiene una cuestión de inseguridad alimentaria en invierno. No hay seguridad alimentaria en el invierno para la gente de Colonia, porque muchos andan buscando o tratando de resolver una canasta para poder comer. Muchas personas. El departamento de Colonia, que nos sentimos orgullosos de ser un departamento distinto. Y que tiene una cuestión de mucho desarrollo y futuro para adelante. ¿Qué es lo que pasa? Es un parche en el medio, pero Colonia del Sacramento, por ejemplo, no tiene un comedor.
Sí hay en Juan Lacase, por ejemplo, pero no hay un comedor. ¿Solucionamos? ¿Es la solución definitiva? No, pero es el gran parche que puede ir atendiendo mientras se buscan otras soluciones. Qué difícil es sintetizar porque el Sí, departamento, sí. la intendencia como tal, abarca muchísimos temas. Estamos aquí con Carlos Fernández, candidato del Frente Amplio, uno de los candidatos del Frente Amplio. Hacemos una pausa, decisión política, decisión ciudadana, pensando en estas elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo. 099-22.490 si quieren hacer preguntas, comentarios, saludos a quien nos está acompañando en la mañana de hoy. Pausa y seguimos. Continuamos en Decisión Política. Les quiero recordar, les quiero comentar a aquellos candidatos a alcaldes en los diferentes municipios del departamento de Colonia. Recordamos que Pueblo Cufré y también Conchillas suman 2 municipios más al departamento de Colonia. Tendrán un espacio gratuito de 10 minutos para expresar sus ideas, justamente lo que quieren plantear para la comunidad, lo que quieren hacer como candidatos para cada una de las ciudades. Tendremos un espacio gratuito disponible para cada uno de los candidatos a alcaldes de los diferentes municipios, una enorme cantidad, y por eso Radio del Oeste va a disponer de este tiempo especial para que cada uno pueda expresar sus ideas. Estamos en Decisión Política, aquellos que se están sumando este espacio rumbo, mirando, trabajando, informando en referencia a las elecciones departamentales y municipales del próximo 11 de mayo, que recordamos culmina este ciclo electoral que comenzaron con las elecciones internas, después la primera vuelta en el mes de octubre, el último domingo, el balotaje de noviembre y ahora conformación del Ejecutivo Departamental, el Intendente, la Junta Departamental y por supuesto los municipios y los consejos municipales. Seguimos dialogando con Carlos Fernández, candidato del Frente Amplio. ¿Qué sectores apoyan la figura de Carlos Fernández como sector dentro del Frente Amplio y quiénes le acompañan? Algunos nombres ya mencionaste hace un ratito, Carlos. Bueno, los nombres que mencioné son nuestros compañeros y compañeras que van en la primera línea, o sea, son los suplentes a la Intendencia. Vuelvo a repetir, Emilia Acuña es de Carmelo, trabaja en Nueva Palmira, es nada más ni nada menos que la jefa del puerto de Nueva Palmira, por su rol y su responsabilidad que tiene y categoría de funcionaria pública. Tenemos al doctor jubilado Jorge Colli, que es de acá de Nueva Albesia. Sí. Tenemos a Reina Cortelesi, que es de Rosario, pero está viviendo en la zona de Blanca Arena también, docente, muy comprometida, siempre con un montón de actividades y cuestiones que son muy importantes, profesora y docente de química, biología, fue mi docente en su momento. Y tenemos al compañero también, doctor Marcos Muselli, que es de Colonia del Sacramento. Esa es nuestra línea de suplentes. Después, desde el Frente Amplio, todos los sectores van a abrir con nosotros listas, o sea, el único que en sí no abre es el MPP, porque en definitiva tiene un candidato propio, y nosotros, bueno, en definitiva tenemos la 1001, en este caso el Partido Comunista, también un candidato propio, pero después todo el Frente Amplio abre lista con todos los sectores. Ahí sí lo que se genera es un sublema importante, que es para potenciar la Junta Departamental, donde va a estar la 1001, va a estar el PVP, va a estar Casa Grande, va a estar la lista 52, la 99.000, va a estar la 3040 y la 319, que son los sectores que estamos armando ese sublema, donde estamos trabajando y seguramente también van a estar los compañeros del PDC integrando este sublema, y para nosotros es importante porque en definitiva intenta de armar un bloque importante para la Junta Departamental. Hemos trabajado todo este tiempo juntos desde ahí y bueno, queremos potenciarlos, mantener a algunos compañeros que están en la Junta Departamental, que ingresen nuevos compañeros. Por ejemplo, en nuestro caso, a mí me toca encabezar la lista 1001, donde tenemos un equipo que ya está trabajando. En el caso de Graciela Cabrera, una compañera que bueno, ahora está atravesando alguna cuestión de salud, pero es una compañera que hace muchos años que está en la Junta Departamental, muy abocada al tema de tránsito, lo tiene al dedo todo lo que es el tema de tránsito. Es más, nosotros le mandamos solicitudes de todas las localidades, incluso desde acá, y siempre hay una cuestión que ya está trabajando ahí. Norma Ortiz, que también es de Carmelo, y Elías Callero, que es un joven de Carmelo, muy jovencito, que también queremos que empiecen a fogonearse de cierta manera y que haya un recambio, porque bueno, nosotros no vamos a estar siempre. Y en la segunda línea tenemos, bueno, a nuestra compañera que es de locataria, Sara Vecino. También está Lucas Andes, Silvia Chaui y un compañero que es de Carmelo, en este caso Franchi, que es de la 99.000 en ese acuerdo. Y así sucesivamente con los sectores que integran este sublema, que queremos que le dé una potencia en la Junta Departamental. Hemos trabajado en muchas cosas, por ejemplo, en el sí para la reforma jubilatoria. Estamos en la lucha con los trabajadores, porque también nos acercamos, intentamos de colaborar de la manera que podamos ahí en ese sentido. Y bueno,
la idea es eso, potenciar ese sublema. Ha habido muchas situaciones a nivel del departamento de Colonia y de la intendencia. ¿Es una intendencia falta de transparencia esta? ¿Cómo definirá la gestión de Moreira en este sentido? Sí, yo estoy convencido que es una gestión con falta de transparencia. Nosotros tenemos varios accesos a la información pública, que por ley son 20 días, y tenés 20 días más con una prórroga que la intendencia, en este caso, o el ente al que se le solicita, puede pedirlo, ¿no? Nosotros no hemos tenido mucho resultado con esto. El tercer paso, en este caso de no contestar, o el segundo es mandar a la WIP, que es una oficina que en definitiva hay un asesoramiento e indica que se le tiene que contestar a quien haga, en este caso puede ser un medio de comunicación, a una vecina, un vecino que quiera conocer algo, o en este caso a los ediles departamentales. Si ese paso no se cumple, hay un tercero que es el del juzgado, un juicio abreviado, que en definitiva, bueno, es ahí donde tenemos el gran problema, porque bueno, obviamente los profesionales cobran por su trabajo y muchas veces nosotros no llegamos a completar lo que puede ser un horario para ellos mismos. Ahí nosotros también, autocríticamente, hemos hecho algún reclamo a nuestra fuerza política de que necesitamos que los temas que colocamos en el interior también sean tenidos en cuenta, porque bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? El Frente Amplio Nacional no, o sea, a nivel de Montevideo, llamémosle, sí, o esa visión nacional, no se mete en los temas departamentales. No, no es que no se meta, sino que a veces, bueno, las dificultades que tenemos económicas o cuestiones, como que, bueno, cuesta mucho más el reclamo, lo hemos hecho, se lo hemos reclamado a Fernando Pereira, que, bueno, ha intentado ahora a encaminarse en ese sentido y creemos que la próxima legislatura va a tener más apoyo, porque, bueno, también fue como un reclamo en todo esto del FAT Escucha, ¿no? El interior necesita más apoyo. Y se ha visto, porque en definitiva el Frente Amplio salió de Montevideo, rompió como esas barreras, está trabajando en el interior, van con más presencia. Anoche compartimos una noche también con nuestro presidente, o sea, hoy está como más mirado. Ya lo que no pasó, pero bueno, hay un compromiso hacia adelante que a nosotros también es una cuestión de espaldarazo, ¿no? A ver, y acá voy a lo de la transparencia, ¿no? Y algunas cosas para puntualizar. Miguelete sigue con una cuestión que terminó en la justicia. Nosotros en la Intendencia tenemos, o por la Junta Departamental, 2 llamados a sala, uno del Intendente y uno del Consejo Municipal de Colonia Miguelete por el tema de la tierra y eso. Los viajes de camión que fueron al campo del padre de la alcaldesa. Exacto, pero si vos no contestás los pedidos, si vos no entregás la información, si vos pedís la reiteración de los pedidos de informes y el bloque del Partido Nacional te vota negativo y en contra para vos no acceder, hay una cosa que está mal y es la transparencia. Lo segundo, si el intendente no baja o el consejo municipal no viene a rendir cuentas sobre un tema, hay una cuestión de transparencia que es complejo. ¿Ese caso fue grave, el de Miguelete? Sí, para mí sí, fue grave porque en definitiva era una obra que ya estaba presupuestada con sus destinos de tierra y todo, y de todo lo que se iba a sacar y remodelar en ese lugar, termina en el terreno de un familiar, en este caso del padre de la alcaldesa, mejorando o solucionando una falla geológica que había ahí en su campo, que eso le dio para sembrar soja de cierta manera, con una buena producción y ahorrar costos. Pero el tema es que el ahorro que se hacía, porque lo que argumentó en alguna cosa la alcaldesa es que se había cambiado el destino para ahorrar dinero, pero ahora salió lo mismo. Entonces ahí hay algo que es grave. Lo otro para nosotros es lo que pasó en Florencio Sánchez. Lo de Florencio Sánchez es muy llamativo. Lo del alcalde, llamémosle. Lo del alcalde, el exalcalde en este caso, el hombre de las 1000 gauchadas, que en definitiva terminó el procesado, hubo una cuestión de la justicia que actuó y que tuvo un resultado. Pero nos quedamos con las palabras del intendente. El intendente dijo en el llamado a sala, invito a la audiencia a que busque en las redes sociales ese llamado a sala, están las actas públicas, donde él dice y manifiesta que va a reclamar cada dinero del erario público que esta persona se benefició. Obviamente, saliendo de la cárcel, lo que iba a hacer era un juicio. Vinieron las internas, el hombre de las 1000 gauchadas aportó los votos para el moreirismo. Vinieron las nacionales, aportó los votos para el moreirismo. Vienen las departamentales, aporta los votos para Guillermo Rodríguez. Entonces entendemos que hay una cuestión ahí, o no la logramos desenredar ese nudo, ¿no? ¿Por qué? Si vos tenés que reclamarle algo, o dijiste que ibas a reclamar algo porque hubo una consecuencia que se comprobó por la justicia y que la intendencia debería de recuperar esos dineros, resulta que no se hace. Bueno, yo dejo la interrogante por qué no se hace y en cambio sí se juntan para sumar votos para seguir manteniendo esta gestión. Y eso creo que es una cuestión de transparencia que va agregado con un poquito de falta de honestidad, ¿no? Hay también situaciones en tránsito, hubo, ¿verdad? También en el taller municipal también hay situaciones. Sí, en la gestión hay varias situaciones, ¿no? En tránsito nosotros tuvimos una comisión investigadora, arrancamos primero por una denuncia casi
personales que nos hicieron algunos funcionarios porque no se animaban a hincarle un poco más el diente porque sabía que eso iba a traer consecuencias. Es más, ellos hacen la denuncia porque nosotros le pedimos, pública, hacen la denuncia en la Junta Departamental, en Fiscalía y demás, y termina con que el director es apartado del cargo de una manera muy sutil. La Junta Departamental en su conjunto votó de que el intendente tenía que dar una señal, o sea, era una destitución, porque era un cargo político, y no se hizo. Ahí terminó trabajando como 15 días más para completar el sueldo y se retira, renuncia, y era todo por las denuncias que hay, ¿no? Donde comprobamos que al contribuyente se lo multa muchas veces de mala manera, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Se contratan infracciones que son a gente que es pudiente o que tiene autos de alta gama, que pueden ser turistas o pueden ser colonienses. ¿Por qué? Porque hay un 20% de esa multa cuando la paga el contribuyente va al inspector, ¿verdad? Y esto se sabe, y no estoy intentando de colocar que los inspectores son los malos, ¿verdad? Porque es un trabajo que no es muy fácil, pero cuando vos tenés una dirección que sabe qué pasa esto, bueno, tiene que buscar una solución al tema. Y todo esto fue comprobado, el pago de horas extras, el chantaje a trabajadores para que tratar de perjudicar a otros que reivindicaban algún derecho, entrega de motos, robos de pinturas, robo de dinero, donde hay funcionarios que tienen una vinculación hasta muchas veces con la justicia, ¿no? Robaban dinero para el juego, en este caso de apostadores que eran, que es una enfermedad, ¿no? La ludopatía, pero bueno, no lo pongas ahí, ponerlo en otro lugar a trabajar. Y todo esto fue confirmado y resulta que los que denuncian, en este caso los funcionarios hoy, son enviados a otros lugares a trabajar, donde tienen que hacer grandes distancias, donde son perseguidos de cierta manera, ¿verdad? Como tratando de ejemplarizar al resto que no se puede denunciar. Y estas son las cosas complejas. Después teníamos, bueno, lo de Hacienda, que también hubieron pagos de los jornales solidarios, jamás se reclamó ese dinero que se pagó de mala manera, y no es contra la gente, porque realmente a la gente le servía cobrar 5.000 pesos, y estamos hablando por la cantidad de funcionarios que había, pero ni siquiera había motivaciones administrativas para decir, sí, nos equivocamos, y así un montón de cosas. Talleres, por ejemplo, una presupuestación de 2,5 millones de pesos en un año para gastar de combustible, solo de combustible, pasó de 2 millones de pesos a casi 11 millones de pesos. 9,5 millones de pesos que no se saben de dónde aparecieron o de dónde se gastaron. ¿La explicación? La explicación de pasillo es que pasan cosas. La oficial no hay ninguna porque se levantaron y se fueron, ¿verdad? Nosotros revisamos cada rendición de cuentas porque a ver si el patrón era el mismo, y solo fue ese año que en definitiva un excesivo gasto en el combustible, o sea, 9,5 millones de pesos más de combustible que no entendemos y no hay respuesta. ¿Se habla que se paga $1 millón por año de horas extras? ¿Puede ser esa cifra o no? Sí, se habla así, más o menos eso, porque en definitiva el 50% del salario del trabajador municipal hoy está completado por compensaciones salariales, o sea, viáticos insalubres y horas extras, porque es muy bajo el salario. ¿Se ha institucionalizado entonces las horas extras de alguna forma? En vez ¿Aunque de, no las haga? Bueno, en cierta manera sí, porque a ver, el trabajador, o sea, la hora extra es hora extra, ¿tá? ¿Por qué? Por un servicio, la motivación administrativa sería, bueno, voy a pagar horas extra para realizar tal o cual obra o tal o cual servicio. ¿Todo el mundo las hace? Gran mayoría sí las hace. Entonces sí, termina haciendo parte de ese salario de lo que decís vos. Es más, hay una gran disputa, ¿por qué no hay horas? Porque le das a fulano o le das a mengano. Es más, en Tarariras pasó que un funcionario denuncia, ya había 30 o 40 horas destinadas de por sí, no importaba mucho qué es lo que pasaba. Además, en el cementerio, y se lo preguntamos al alcalde, en el cementerio tenía que estar la persona un domingo, que era hora extra, pero abrían el cementerio y se iban a trabajar a como es al circuito de la carrera de Cachila, en la cantina. Entonces vos decís, por eso pregunto, ¿cómo está pasando esto, no? Claro, se pagan horas extras y de repente no está en esa tarea. Exacto. Bien. Bueno, pero hablemos las propuestas entonces. ¿Qué quiere hacer Carlos Fernández en caso de ser intendente? ¿Cómo manejar esa transparencia? ¿Cómo hacer una gestión transparente? ¿Cómo manejar los recursos humanos de la intendencia? Que son 1.500, 1.600 funcionarios. ¿No está clara la cifra exacta tampoco para un edil, por ejemplo, saber? A ver, lo que hemos conversado con ADEOM son 1.500 funcionarios. Van variando a veces porque va entrando alguno más por esto de las famosas designaciones directas. 390 son los funcionarios presupuestados. Entonces nosotros lo que queremos hacer como en un orden es presupuestar al trabajador municipal, devolverle la carrera escalafonaria que hoy no existe. ¿A todos? Con un proceso, ¿verdad? Porque vos tenés que hacer en el quinquenio ir haciendo una adecuación salarial
Hay que trabajar sobre la base de un aumento salarial para los trabajadores, porque realmente están en un salario básico, complejo, ¿no?, para sobrevivir. Por eso está esto de la hora extra. Hoy el gasto en el rubro cero está el salario más la hora extra, o sea, el dinero está. Lo que hay que hacer es hacer la gestión más eficiente, tratar de reordenar en cierta manera al funcionario, devolviéndole la carrera escalafonaria también le das una responsabilidad. Ahí, con esas responsabilidades que le podemos dar a los funcionarios municipales, cortaríamos con los cargos políticos que hoy, en un organigrama que tenemos casi finalizado, y al llegar a la Intendencia, sí que tenemos la posibilidad, vamos a mandar a la Junta Departamental un organigrama nuevo, que eso ahorraría más de 10 millones de pesos en cargos políticos. Cuando digo cargos políticos, separo el funcionario. Estamos diciendo de cargos que se contratan por forma directa desde el intendente, porque bueno, es el jefe del jefe o el jefe hasta del telefonista, que en definitiva te atiende una máquina, ¿se entiende? Entonces, todo eso hay que ahorrar y bueno, los funcionarios hay que reubicar, pero hay cargos políticos que sí hay que ahorrarlos. Y eso ahí entra a mejorar la gestión, porque ahorramos dinero y vamos a tener más para invertir. Las obras de calidad, obras trabajadas también con los consejos municipales. Queremos que los consejos municipales promuevan las audiencias públicas, la participación ciudadana, que es el objetivo, no solo resolverlo en el consejo o que el alcalde, que es lo que pasa muchas veces, resuelve una obra, que sea consensuada y que sea en un orden de prioridades. Obviamente que Nueva Albesia va a tener diferentes prioridades, tal vez que no es la avenida, pero sí es un barrio. Bueno, esas cosas hay que priorizarlas, hay que trabajar en este caso con el tema de la cultura no llega a todos los lugares, muchas veces para acceder a esa cultura hay un problema del transporte, ¿verdad? Que bueno, si vas a Rosario no tenés para volver a Nueva Albesia o a las playas o a cualquier lugar, y también eso tiene que darse una respuesta. El tema del transporte es un tema complejo, donde incluso no hay accesibilidad para la gente que tienen problemas de movilidad. Estamos hablando que hay más de 18.000 personas en el departamento de Colonia con alguna discapacidad. 18.000 es casi una localidad, ¿no? Si los agrupamos a todos juntos, y gran mayoría o gran parte tienen problemas de movilidad, no hay accesibilidad. Queremos hacer de las cosas que parecen hoy imposibles de resolver. Las veredas, por ejemplo, están en malas condiciones, no hay rampas de accesibilidad, el tema de las calles, que sabemos que están destrozadas en casi todas las localidades, pero si vamos con la calle tenemos una gran problemática en esto. El tema de los funcionarios que decíamos, la presupuestación, el tema ambiental, es el tema de la recolección de la basura. Hace unos días estábamos en Carmelo y veíamos los dos grandes basureros que se están armando ahí y nadie atiende esta situación. Queremos cambiar la cultura, y que Nueva Albesia tiene una cuota muy importante en ese sentido, que hace clasificación. Es más, hay organizaciones que trabajan y hay muchos vecinos que llevan los residuos clasificados. Bueno, trabajar en ese sentido, generar la economía circular a través de los residuos, generar puestos de trabajo, plantas de tratamiento de residuos, promocionar y trabajar con el turismo, que es algo importante, tratar de unir cada localidad. Proyectar los puertos. En este caso tenemos un puerto importantísimo como el de Jualacase, que queda en el olvido y que también va a tener que trabajar con el gobierno a nivel nacional, ¿tá? Tenemos que trabajar con Argentina, con la región, vender nuestro departamento, que lo decías hoy, es excepcional, tiene un enorme capital para desarrollar, y bueno, tenemos que impulsarlo, atender la juventud, al adulto mayor. Hay muchos temas. El impuesto al alumbrado público nosotros pretendemos bajarlo, adecuarlo a la realidad de hoy. Pero bueno, ¿te parece si hacemos una pausa? Hay un montón de temas. Porque el departamento de Colonia Sí, claro, también lo implica, ¿no? Porque es un pequeño Uruguay. Alguien decía, y a mí me gusta repetirlo esto, que Colonia, al igual que Canelones, por ejemplo, solo le falta arroz y caña de azúcar y sería un Uruguay en miniatura. Y creo que Colonia más todavía, porque tiene de todo. Hacemos una pausa, seguimos dialogando con Carlos Fernández aquí en Decisión Ciudadana, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Colonia. Y agradecemos a Granja Naturalia, una empresa con una trayectoria impresionante, una empresa de permanente innovación, realmente destacado en estos quesos de calidad, de exportación con mercados como Paraguay, Argentina, Brasil y por supuesto aquí en nuestro país. Y vamos a invitar a nuestro entrevistado de hoy, a Carlos Fernández, para que pruebe estos quesos, a ver, y me diga qué queso es. Vamos a comenzar por este, a ver qué te parece. Esto es un queso Colonia, me parece. Bien, muy bien, muy bien. A ver si te gusta el queso. Impecable.
Sí, bueno, excelente. Da buenazo para empezar a desayunar temprano. Recordamos, el queso Colonia nace aquí, justamente en esta zona del Uruguay. Lleva el nombre de queso Colonia porque justamente nace en el departamento, en la colonia suiza. Recordamos, entre los referentes históricos que tenemos, a don Arturo Carlen, que fue quien se registró, o registró primero este queso, que en realidad los inmigrantes suizos quisieron hacer un Emmental, que es un queso con ojo de aquel país y con la flora bacteriana de aquí, el tipo de leche, el tipo de vaca, el tipo de pastura y el clima también condicionaron para crear este queso. Y vamos a este, a ver qué te parece. Y esto, una especie de dambo. Bien, muy bien. Un dambo con probióticos de Naturalia también. Muy bueno. El dambo es un queso de origen danés. Vamos a compartir algunas preguntas también, Carlos, en este espacio. Y eso es importante, nosotros que tenemos la ruta de los quesos también para promocionar, y el tema de la ruta de los vinos. Exacto. Colonia tiene una cuestión turística que es elegido por eso también. Ruta del vino, ruta del queso, mucha producción familiar, mucha historia, ¿no? Exacto, sí, nosotros también estamos trabajando, entre unos días tenemos una reunión pendiente para los productores de acá, de la zona, pequeños productores que también hay que ayudarlo con el queso artesanal. Hemos tenido buenas experiencias y apertura de gente que quiere escucharnos y sobre todo trabajar para el futuro en este sentido. Me parece que también apostar a todo lo que hay la producción de acá en nuestro departamento es sumamente importante. Es maravilloso cuando uno conoce estas industrias, caso de Naturalia y otras que hay en la zona, todo el trabajo que hay detrás, defendiendo el trabajo, claro, pensando en estos momentos de dificultades, ¿no? Estas situaciones tan complicadas, caso de Calcar, caso de Indulaxa y el efecto que tiene sobre nuestro departamento, la industria frigorífica y toda esta situación. Vamos a algunas preguntas, Carlos. El Puente Negro, ¿dónde está? Sí, en La Paz, ahí nosotros transitamos nuestra infancia viniendo a pescar con un amigo, claro, en el Puente Negro. Y como buen rosarino acercándose a ese lugar nos también, acercamos, ¿no? Puente Blanco, Puente Negro, y la verdad que es un lugar maravilloso. Es más, hace poco llevé a mis hijos para que lo conocieran y nos tomamos una tarde ahí porque también es importante. Hicimos todo como un tour, ¿no? Pero fuimos a La Paz, fuimos a Rosario, hicimos todo un tour donde nosotros nos criamos ahí también. Balneario más al este del departamento de Colonia. Más al este, Fomento. No, un poco más allá todavía. Brisas del Plata. Brisas del Plata. Brisas del Plata, bien. Bueno, ahí bien. La Plaza Pascual de Chena, ¿dónde está? En Rosario. O sea, ahí cruzamos también nuestra infancia. Mis abuelos vivían a 2 cuadras de ese lugar. La famosa ida de los Reyes Magos. Era como claro, la cita ahí en ese lugar. ¿Recordás el nombre inicial de Tarariras? ¿Cómo? El nombre inicial de Tarariras. O sea, Tarariras en realidad debe su nombre al arroyo Tarariras, pero tuvo otro nombre antes. ¿La estación? Ah, no, ese no lo tengo. Uno de los primeros, no llamémosle presidente, sino gobernador provisional del Uruguay. A ver, una calle importante en Montevideo. Joaquín Suárez. Joaquín Suárez. Bueno, Joaquín, yo lo tengo, nosotros ahora lo tenemos como Capital Tuerca. Bien. ¿Y Nicolás Mianovich quién fue? ¿Te suena? Nicolás Mianovich. Me suena, pero... En una avenida en Real de San Carlos. En Real de San Carlos, sí. Eso exacto. Sí, empresario argentino que fue el que impulsó la zona del Real de San Carlos, la Plaza de Toros, el frontón, el hotel. El hotel, ¿verdad? Un empresario de origen croata en realidad, ¿no? Lo que en un momento fue Yugoslavia, nuestra época de adolescente, que después se dividió en diferentes países de nacionalidad croata. Ahí tenemos a la compañera, por eso me sonaba, la compañera que vive Graciela Cabrera en esa avenida. Y exactamente, un empresario argentino, ¿no? O sea, de origen argentino, porque quien quiso impulsar en su momento toda esa zona del Real de San Carlos. Carlos, ya en la etapa final de esta entrevista, que la idea es un poco jugar también con nuestros entrevistados y con la audiencia. Propuestas concretas, en caso de ser intendente, en pocas palabras, los pilares fundamentales de la gestión de un gobierno del Frente Amplio, que será un hecho histórico, y que alguien cercano al Partido Comunista llegara a la intendencia. Bueno, para nosotros es fortalecer la gestión, mejorar el ABC, que es el alumbrado, la basura y la caminería interna, la rural, que también es parte fundamental en esto que estamos hablando, ¿no? De los productores que puedan desarrollar. Pensamos en generar convenios también con los productores para poder mejorar la salida de los establecimientos, que es algo importantísimo. Obviamente que el alumbrado público, ya lo dije hoy, lo queremos modificar este impuesto, queremos tener una intendencia que tenga inversiones en cartera de tierras, ¿verdad? Para solucionar el tema de la vivienda, que es un tema que ha quedado en el olvido por este departamento. Hay una dirección de vivienda, pero no hay recursos para ella, no se invierte en cartera de tierra. Nosotros queremos respetar la ley de ordenamiento territorial, ordenar el territorio, su expansión, su desarrollo productivo
y sobre todo también respetar el artículo 38 que dice que ciertos porcentajes quedan de esa tierra para la Intendencia. Queremos que sean tierras o para generar condiciones productivas, ¿tá?, y comunitarias, o la creación y la elaboración y la construcción de viviendas sociales, porque realmente la gente está pasando una situación compleja. Hay más de 1.500 familias en nuestro departamento que necesitan reubicarse, salir de los lugares donde son inundables, y eso también compete a la Intendencia conjuntamente con el gobierno a nivel nacional. Queremos fortalecer la cultura, defender nuestro patrimonio, que son cuestiones fundamentales, y por eso también ha sido declarado como importancia ante la UNESCO, ¿verdad?, nuestro patrimonio, que no solo se reduce al barrio histórico, sino que cada localidad tiene un patrimonio importantísimo, cultural, y a su vez también social y sobre todo también industrial, ¿verdad?, donde tenemos que preservarlo, tenemos, lo que decíamos hoy, fortalecer el turismo, potenciar lo que son las rutas del queso, las rutas del vino, los trabajadores de las bodegas, que también hay otras cosas que están perjudicados y tenemos que atenderla. Lo que hablábamos de este esfuerzo que hacen las empresas como Naturalia, pero también los productores chicos que hacen un esfuerzo para mantenerse y vivir. Obviamente que atender cuestiones relacionadas al empleo, que obviamente afecta muchísimo a toda la sociedad, pero golpea y tiene cara y rostro de mujer, porque hay muchas mujeres que están también buscando empleo y no tienen esa apertura en el mercado. Bueno, tenemos que trabajar hacia ahí, tenemos que trabajar hacia los jóvenes, que muchas veces te piden tantos años de experiencia para entrar a un lugar, pero sos joven, no tenés la edad para poder entrar. Bueno, pretendemos que hayan pasantías en el mejor sentido, ¿no? Porque hoy quedó que la pasantía en Colonia es otra cosa. Nosotros queremos fortalecer el tema de las pasantías con oportunidades a los jóvenes, y bueno, trabajar con mucha cercanía en el municipio, ¿verdad? O sea, en este caso con los consejos municipales, potenciarlo, generar también desde ahí un porcentaje cuando hagamos las auditorías para conocer qué cantidad de funcionarios, qué maquinaria tenemos, qué recursos humanos y financieros de cada lugar. ¿Se van a hacer auditorías entonces? Sí, que nosotros queremos hacer auditorías para conocer realmente con qué podemos trabajar. Y esto también pretendemos destinar algún porcentaje X, por ejemplo, en el caso de Nueva Helvecia, que vuelva de los impuestos que se cobran acá y generar también condiciones y que motiven al Consejo Municipal y a la población decir, bueno, yo si estoy atrasado y vuelve un porcentaje de mi dinero a mi localidad, obviamente que tal vez que podemos regularizar contribuciones, patentes y demás, y que lleve a invertir mejor en cada una de las localidades. Ese porcentaje, tras la auditoría, vamos a saber cuánto va a ser, ¿tá?, para poder destinar dineros y, bueno, obviamente ir potenciando la cultura, lo decíamos también, colonia saludable, que es un tema que va relacionado a la alimentación, tratar de generar también la instalación de un mercado modal. Tenemos que estudiar dónde. Nosotros hemos pensado que el Parque Industrial de Juan Lacase puede tener un gran potencial ahí. Tenemos un departamento que tiene mucha granja, mucha producción. Bueno, poder concentrar eso y que no vayas a Montevideo y que vuelva con un recargo, para nosotros creo que es importante. Tratar de promover la economía de nuestro departamento y que la gente conozca qué es lo que estamos comiendo hoy o lo que se produce. ¿Hay recursos para esto? Porque alguien puede decir, bueno, todo muy buena voluntad, muy buenas intenciones, pero ¿los recursos están? Bueno, hoy sabemos que hay, y por palabras del intendente no lo podemos firmar abajo, hay 23 millones de dólares guardados en caja. Se hacen algunas obras y obviamente que nosotros entendemos que hay otras que vamos a tener que buscar tal vez fideicomisos que intenten de proyectar. ¿Todo se va a hacer en un día? No, es imposible realizar todo en un día. Pero sí nos comprometemos a un trabajo elaborado, estudiado y obviamente de destinar una lista de prioridades que también va a ser con los contribuyentes, porque la Intendencia lo que hace es gestionar el dinero de los contribuyentes. No es que solo define voy acá, no, tiene que gestionar, tiene que escuchar, tiene que buscar esas prioridades, porque lo decíamos, puede ser la avenida o hay otro barrio que realmente necesita resolver la vida o cambiarle la vida a los contribuyentes y a la gente de ahí. Bueno, eso tiene que ser muy articulado también desde los consejos municipales. ¿Cuánto es el presupuesto de la Intendencia anual? ¿Cuántos millones de dólares? Alrededor de 80 millones de dólares tenés anual, 380 casi, son casi 400 millones de dólares en el quinquenio, que bueno, nosotros no lo vemos reflejado en obras, porque la realidad es que el vecino vea si con esa dimensión de dinero ve en su localidad las obras que tanto necesita. Lo decías vos hoy, hay vecinos que salen o reclaman y dicen,
se hace una calle y se rompe los 3 días. Tenemos que mejorar esas calles, tenemos que mejorar las veredas, tenemos que resolver lo de la vivienda. Hay muchos temas para resolver y de la gestión ordenada seguramente lo vamos a hacer. Cordón, Cuneta, hay lugares, hablamos del Puente Negro, ¿no? Pero hay lugares que todavía quedan aislados. Picada Benítez estamos esperando que se solucione. Y es un tema que tal vez que la Intendencia lo puede resolver. ¿Es aportar dinero o es conseguir dineros internacionales o es hacer gestiones con el gobierno a nivel nacional? O sea, hay lugares que todavía quedan incomunicados tras las lluvias. Bueno, hay que realizar puentes, hay que tratar de conectar a nuestro departamento y darle una viabilidad. Ahí viene una gestión departamental pensando en el próximo presupuesto que se puede incluir, por ejemplo, justamente la obra de la Picada Benítez en el próximo presupuesto nacional del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Creo que eso es fundamental, pero hay que articularlo. Obviamente que nosotros, en este caso con nuestros diputados, o en el caso que tenemos ahora un senador, seguramente va a estar colocado ahí para que se haga desde el gobierno a nivel nacional. Pero hay que hacer fuerza, y si no se resuelve desde ahí, la Intendencia tiene que buscar soluciones, porque en definitiva la que queda aislada es la población, y nosotros tenemos que cambiar ese sentido. ¿Hay nombres para los directores? Por ejemplo, ¿no harías lo que plantea Nicolás Viera de mantener algunos directores de la actual administración? ¿Cómo sería un gabinete de Carlos Fernández? Bien, para nosotros hemos sido muy claros con los sectores. Nosotros lo que queremos ahora es construir esa esperanza de devolverle a la gente o que vean que hay otra posibilidad de trabajar. Esto no es una cuestión de nombrar directores por nombrar, ¿verdad? Nosotros estamos seguros y tenemos un equipo para trabajar. Primero hay que ganar las elecciones y de ahí iremos definiendo quién va a ir a cada lugar. Obviamente queremos devolverle lo que decíamos también, la responsabilidad, obviamente a través de una carrera escalafonaria, un concurso y todo un proceso a los funcionarios municipales, donde también van a jugar un rol fundamental ahí, y obviamente van a haber directores que van a estar encabezando los procesos. Pero hoy no es lo que nos preocupa los nombres, lo que nos preocupa es llegar, conocer, hablar con la gente y decirle: nosotros asumimos, vamos a tener gente responsable que va a trabajar para cuidar el dinero de los contribuyentes. ¿Técnicos o políticos? Y van a haber de los dos, obviamente, porque necesitas en las áreas vas a necesitar alguien político que en definitiva esté controlando y que sea el fusible inmediato. Tiene que ser el fusible inmediato ante una posible eventualidad de que no se estén haciendo las cosas bien. ¿Tenés un nombre de director de Hacienda? ¿Tenés un nombre por lo menos en tu cabeza, director de obras, por ejemplo, que son áreas estratégicas? Nosotros hasta ahora no tenemos nombre o tenemos compañeros visualizados, pero no vamos a dar nombre. Es más, hace unos días hablábamos con alguien en el tema de patrimonio en una reunión puntual. Hay técnicos, hay arquitectos que realmente, si uno diera el nombre, sería importante, porque bueno, en definitiva tiene una trayectoria, incluso hasta familiar, ¿verdad? Tal vez que algo queda ahí como entreverse, pero para nosotros el utilizar los nombres de la gente para ver y generar una expectativa a ver qué es lo que pasa, me parece que no es la importancia. Hoy lo importante es decir, hay un plan de gobierno, hay un programa, ¿tá? Hay un equipo que ya está trabajando y hay una línea, en este caso, de 4 profesionales en definitiva que también están con nosotros que cambia. Yo vengo del movimiento sindical, un trabajador, y tiene un funcionario de alta categoría en Carmelo, como lo decíamos, en Nueva Palmira, que trabaja ahí. Tenemos 2 médicos que entienden que también es con nuestra candidatura, y tenemos una docente que está en esa primera línea, pero después atrás o al costado hay un montón de hombres y mujeres y jóvenes que lo que realmente quieren es lo mejor para la gente. Nosotros tenemos que tener esa apertura, y obviamente que no compartimos lo que decía de mantener los directores de ahora, porque en realidad no vamos a decir una cosa y hacer otra. No estamos a favor de la gestión que está cursando ahora, no estamos de acuerdo con los directores, ¿verdad? Carlos Fernández, 41 años de edad, nacido en Rosario, viviendo en Juan Lacase. ¿Cuántos chicos tienes? 2. ¿2? Varones. 1 y 1. 1 y 1, bien. De dirigente sindical, del UMRA, edil departamental. Gracias por compartir este espacio, Decisión Política. Gracias por este diálogo. No será el único, estaremos conversando en otras oportunidades en este espacio democrático, participativo, respetuoso, por supuesto, y totalmente abierto. Gracias a ustedes por el espacio, agradecidos por los quesos, que los vamos a terminar sí, ahora. Tenemos una picadita después. Y bueno, seguimos también para Colonia, que tenemos también varias actividades en el día de hoy. Y agradecemos a Granja Naturalia por estos deliciosos quesos que nos ha compartido. Decisión Ciudadana, Decisión Política vuelve el próximo viernes aquí por Radio del Oeste. Recordamos, esto va a quedar también en nuestro canal de YouTube. Se va a poder ver en Canal 8 después del informativo central, y por supuesto material también para nuestros noticieros. Hasta el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Carlos, gracias por estar. Gracias a ustedes. Avanzamos.